comenté, bueno, por motivo de el decaimiento físico de Esteban, yo iba a estar ocupando estos 2 domingos. Gracias a Dios Esteban ya está mejor, así que él está tomando los jueves que me correspondían a mí. Y les había invitado a considerar algunos pensamientos que están allí en el primer capítulo del libro de Josué, un libro extraordinario de la Biblia, y lo había presentado como un desafío para que pudiéramos imitar en este año lo que Dios le pedía a Josué y lo que Josué tenía que dar para enfrentar este año dentro de el marco de bendición espiritual, de prosperidad espiritual, de crecimiento espiritual, personal, familiar y, por qué no, también material. Y habíamos empezado a ver algunos conceptos, algunas enseñanzas de este primer capítulo del libro de Josué, simplemente a modo de recordación. No nos va a dar el tiempo y ya quiero decirles que me parece que hoy tampoco voy a terminar, así que bueno, dejaré lo que queda, vamos a llegar hasta donde podamos y dejaré lo que quede para alguna otra reunión en febrero, más allá de que el año ya esté transitando muchas más semanas de las que tenemos ahora. Así que vuelvo a leer con ustedes el texto de los primeros 9 versículos del libro de Josué, capítulo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, Josué es un libro extraordinario de la Biblia, donde la persona de Dios está detrás de todos y de cada uno de los versículos que allí están contenidos en este libro? Dios le declara su plan, le declara su palabra, le declara sus promesas, le declara su poder y también su presencia a Josué. Josué podía estar seguro y tranquilo de que todo lo que estaba allí, todo lo que Dios le había dicho era algo que él iba a poder experimentar. Dios estaba obrando en confianza con Josué y Josué tenía que obrar en confianza con Dios. ¿Se acuerdan que has dicho que Josué era un hombre obediente, humilde, fiel y ejemplar? Y esas características de la vida, de la personalidad de Josué, le destacan como uno de los grandes hombres, sin duda, de la Biblia y de la historia. Un hombre extraordinario, un hombre, realmente un hombre de Dios. Habíamos comenzado en estos puntos que habíamos querido compartir con ustedes para tener un año de bendición espiritual, a resumir algunos de los puntos, y el primero de ellos era: tenemos que aprender a escuchar a Dios. Josué comienza con estas palabras: habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y habíamos dicho la importancia de escuchar a Dios. No voy a volver sobre esto, simplemente digo, hermanos, tenemos que escuchar a Dios. Y a Dios lo escuchamos a través de su palabra. Necesitamos volver a escuchar a Dios cada día. Alguien dijo
que cuando Dios nos escucha a nosotros, se resuelve el problema o nuestros problemas. Pero cuando nosotros escuchamos a Dios, se resuelve la vida. Entonces de eso se trata, de escuchar a Dios para resolver nuestra vida, las necesidades de nuestra vida, los conflictos de nuestra vida y lo que necesitamos para nuestra vida. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. En segundo lugar, tenemos que aprender a enterrar el pasado. Ustedes recuerdan que lo primero que Dios le dice a Josué es: mi siervo Moisés ha muerto. Muchas personas se quedan aferradas al pasado. Y recordamos lo que habíamos comentado de que el pueblo de Israel lloró 30 días a Moisés. Durante 30 días estuvieron manifestando su angustia, su dolor, su tristeza, su desazón, la inseguridad por todo lo que vendría para ellos en el futuro sin el gran líder presente en ellos, entre ellos y entre Dios y ellos, pero había que enterrar el pasado. Y una de las bendiciones más grandes que podemos encontrar en la Biblia es que Dios entierra nuestro pasado. No podemos estar aferrados a las cosas que nos pasaron, ya pasaron. Necesitamos aprender a enterrar el pasado y a enterrar los Moisés de nuestra vida que pueden estar siendo un lastre, un peso para avanzar en nuestro caminar. En tercer lugar, habíamos visto el punto de aprender a levantarse y empezar a andar. Recuerdan ustedes que Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y anda, entra en la tierra. Y una de las mayores bendiciones que podemos tener es escuchar a Dios, saber que Dios ha enterrado nuestro pasado y entonces empezar a levantarnos y a comenzar a andar. No nos podemos, el pueblo no se podía quedar en el desierto y nosotros no nos podemos quedar en los desiertos de nuestra vida. Tenemos que levantarnos y empezar a andar. Y hoy quiero seguir con estos puntos que la verdad me encantaron verlos y considerarlos y ojalá pueda ser de bendición también para tu vida, como lo ha sido para mi vida. El cuarto punto es aprender a mejorar las relaciones. Fíjense que en el versículo 2 dice: entrarás en la tierra tú y todo este pueblo. Josué no podía ir solo, tenía que entrar con todo el pueblo de Israel, tenía que ir con todos ellos. No era un mensaje para Josué y para algunos, no era para una clase en especial. La promesa era: levántate, anda y entra en la tierra que yo te voy a dar. Todos tenían que entrar. Y hay un concepto precioso, un concepto de filiación, de integridad, de unidad, allí en el versículo 2 que dice: tú y todos los hijos de Israel. Es decir, tenían que entrar todos como un bloque. Y si queremos tener un año bendecido, hermanos, tenemos que aprender a mejorar nuestras relaciones con los demás. La familia, la sociedad, la iglesia, el trabajo, el vecindario, todos son ámbitos de relaciones interpersonales que tenemos que aprender a mejorar. Una gran parte de los conflictos del mundo se presentan cuando no entendemos o no sabemos cómo se establecen las relaciones. Toda la vida es relaciones interpersonales. Hay matrimonios que están en permanente conflicto por caprichos y por orgullos. Hay personas que se aferran a su ego herido, hay tanto ego herido, tanto conflicto en las familias, algo nos está pasando. Hijos que no se hablan con los padres, padres que no se hablan con los hijos, familiares que no se hablan entre sí. Y fíjense que este concepto es muy importante. No está diciendo que todos los que entraban allí en la tierra de prometida, la tierra a la cual Dios les estaba llevando, tenían que tener un mismo criterio, una misma idea, un mismo gusto, un mismo parecer. No está hablando de eso. Obviamente que tenía que haber diferencias, existir diferencias. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Pero había algo que tenía que superar las diferencias, y era que todos formaban parte de una unidad, del pueblo. Los objetivos generales de todo el pueblo eran mucho más importantes que los objetivos
personales que allí había. Así que tenían que aprender a mejorar sus relaciones. Muchas veces nos suele pasar o solemos escuchar de personas que son una cosa en un lugar y otra cosa en otro. Queridos, eso no va. Tenemos que aprender a establecer relaciones, pero relaciones bajo el amor de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo el fundamento de Dios. La Biblia dice, en tanto o en cuanto dependa de vosotros, dice Pablo allí en la carta a los Romanos, estén en paz con todas las personas. Obviamente que nos está mandando un mensaje personal. Puede ser que el otro no quiere estar en paz conmigo, pero en cuanto dependa de mí, yo tengo que orar y dejar que Dios se encargue de solucionar ese conflicto que pueda haber y para el cual yo quise intentar solucionarlo, pero no he encontrado respuestas. A veces Dios nos exige mucho tiempo, muchos años de oración para sanar relaciones, para sanar conflictos existentes en la familia, en nuestra persona, en nuestra iglesia, donde fuere. Necesitamos orar y aprender a mejorar las relaciones. Tenemos que aprender a deponer nuestros egos, nuestras mezquindades naturales del ser humano. Tenemos que aprender a ser espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo, nos está enseñando a ser espirituales. El apóstol Pablo le decía allí a los creyentes en Galacia que Cristo tenía que ser formado en ustedes, en los creyentes allí en Galacia. Y queridos, Jesucristo, el carácter de Jesucristo tiene que ser formado en nosotros. Obviamente que la Biblia no nos pide ser amigo o amiga de todos. Eso es imposible. Lo que nos pide la Biblia es amar a todos, incluso aún a los enemigos. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz y dejar a Dios el resultado de aquel que pueda no estar en paz con nosotros. Tenemos que aprender a mejorar las relaciones. El pueblo tenía que entrar todos juntos. Tú y todo este pueblo, le dice Dios a Josué. En quinto lugar, y este es un concepto que me encanta, tenemos que aprender a ver el cuadro completo, el cuadro de la vida. Fíjense que en el versículo 3, Dios le dice a Josué, voy a darte todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En el versículo 4 le dice, te daré toda la tierra. Y allí Dios especifica bien qué significaba esto. Desde el desierto y hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el gran mar Mediterráneo, es decir, toda la tierra. Dios le da a Josué un pantallazo de todo lo que le iba a dar. Y esto es importante porque tenemos que aprender a ver la vida como un todo, no como una parte. La vida debe mirarse como un todo. El pueblo de Israel no se podía quedar allí en el desierto viendo el desierto, porque el desierto era una fotografía, era una parte del regreso a la tierra prometida. No era la tierra prometida. La tierra prometida era todo desde el Líbano hasta el desierto y desde el gran río, desde el gran mar hasta el río Éufrates. Es decir, toda la tierra, Dios muestra el plano de toda la tierra. Y esto, querido, nos tiene que enseñar a aprender a ver nuestra vida como un todo. Lo que nos está pasando ahora es una parte, no es todo. El problema que ahora estamos llevando es una parte. El desierto en el cual estamos ahora, que puedas estar ahora atravesando, es una parte, no es todo el viaje. Y me encanta esta frase, toda la tierra. Es un concepto extraordinario. Dios le da toda la visión, toda la idea que Él tiene. No es el desierto, es toda la tierra. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10 dice, nunca digas, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque no lo vas a preguntar a esto, nunca lo vas a preguntar con sabiduría, con inteligencia. ¿Por qué? Porque solemos ver la vida por fotos, lo que nos pasa ahora en el instante. Y Dios nos enseña a ver la vida en el cuadro completo, toda la vida. Necesitamos, queridos, aprender a ver la vida como un todo, es decir, mirar todo lo que Dios ha hecho con nuestra vida.
todo su amor, toda su protección, todo su cuidado, toda su misericordia, todo su perdón, toda su bondad manifestada para con nosotros. Necesitamos aprender a ver toda la vida, todo el cuadro. Fíjense que hay, no nos vamos a detener ahora, pero 8 veces aparece en estos 9 versículos la expresión todo, toda. Dios es un Dios de todo y podemos confiar plenamente en Él. ¿De qué? De que Dios nos sabrá demostrar siempre todo. Tu vida no es lo que te está pasando ahora. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por toda nuestra vida y también por este desierto en el cual estamos. Para llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, Josué y el pueblo de Israel tenían que ingresar y pasar por el desierto. El desierto es una parte del viaje, no era todo. 6. Tenemos que aprender a practicar la presencia de Dios. Este es un concepto también interesante. Ustedes se acuerdan que Moisés fue un hombre, dice la Biblia, que estuvo en la presencia de Dios. ¿Qué significa este concepto de presencia? La palabra presencia significa etimológicamente el que está delante de, aquel que está en la presencia de, ante de. Y en este caso es ante Dios mismo. Moisés fue un hombre que practicó la presencia de Dios y ahora le tocaba a Josué, Moisés ya no estaba más, empezar a sentir, a practicar de una manera mucho más profunda, mucho más vivencial este concepto de la presencia de Dios. Estaban ante Dios mismo. Es cierto que la presencia de Dios cubre todas las cosas. Dios está en todo lugar. Dice el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde voy a escaparme? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si voy a los cielos, a la parte más alta, estás allá. Si voy a la parte más profunda, estás allá. La presencia de Dios está en todas partes. Pero hay algo puntual que nosotros tenemos que rescatar de este concepto de enseñanza de Josué capítulo 1. Y es que la presencia de Dios está en nosotros y con nosotros. Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés está preguntándose cómo va a hacer para conducir al pueblo de Israel, de qué manera va a poder enfrentar todas las cosas, y Dios le dice en Éxodo 33, 14, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Es decir, frente a cada situación que se presente vas a tener paz y vas a poder enfrentarla. ¿Por qué? Porque mi presencia irá contigo. El salmista decía, me harás conocer los caminos, los senderos de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tenemos que aprender, hermanos, este concepto que Dios le dio a Josué. Se lo dio a Moisés, se lo dio a Josué y está dado para cada uno de nosotros. Mi presencia irá contigo, estaré contigo donde quiera que vayas, le dice Dios a Josué. Así que, hermanos, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año, cada mes, cada año, Dios está en nosotros y con nosotros. Tenemos que aprender a sentir y a practicar la presencia de Dios en nuestra vida. 7. Josué tenía que aprender a apoyarse en las promesas de Dios. Lo tengo aquí apuntado y lo voy a leer para no cometer ningún error. ¿Qué significa una promesa? La promesa significa literalmente enviar algo antes. Es decir, se utiliza cuando alguien le da una palabra, un mensaje o una idea a otro con la certeza, con la certidumbre de cumplirlo. Hay personas a las cuales nosotros le creemos y no importa el tiempo que se demore. ¿Por qué? Porque esas personas son dignas de nuestra confianza, porque nunca nos han fallado y entonces podemos confiar en ellas. ¿Por qué? Porque han estado siempre cumpliendo su palabra. Y esta es la idea que Dios le quiere transmitir a Josué. Yo estuve con Moisés y voy a estar contigo. Y fíjense, en el capítulo 1, versículo 2, allí les promete una tierra, a la tierra que yo les doy. Versículo 3, yo os he entregado todo lugar. Versículo 4, toda la tierra será
vuestro territorio. Versículo 5, la primera parte, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Versículo 5, la segunda parte, estaré contigo. Versículo 6, tú repartirás la tierra a este pueblo. Versículo 8, todo te saldrá bien si no te apartas de este libro. Versículo 9, estaré contigo donde quiera que vayas. Así que las promesas de Dios no son otra cosa que la misma palabra de Dios. Quiero destacar este concepto. Las promesas de Dios son la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que se da para con su pueblo. Obviamente, el enemigo de nuestras almas sigue trabajando en ese concepto que desde el principio, Génesis capítulo 3, le ha dado a la humanidad. Fíjense que lo primero que el diablo le dice a la mujer es con que Dios os ha dicho. Y ese mensaje sigue siendo el mensaje permanente. Aún permanece. Con que Dios te dice eso. Así que Dios dice eso. Dios te dijo eso. Y todas son, todo esto apunta a que dudemos, a que el hombre, la mujer y el hombre duden de la palabra de Dios. Tenemos, queridos, que aprender a confiar en la palabra de Dios. Y yo quiero dejar aquí, no podemos entrar, en algún momento a lo mejor podemos estudiarlo, pero hay varios mensajes, varias promesas que Dios le da a Josué para que él pueda confiar en su Dios. En el versículo 5 hay una promesa de superioridad. Le dice, nadie te vencerá. No era que Josué iba a ser superior a los demás por sus propias fuerzas. Josué iba a ser superior, iba a vencer porque Dios estaba con él. En el versículo 6 hay un mensaje, hay una promesa de capacidad, porque le dice, tú repartirás esta tierra a este pueblo. Tal vez Josué tendría miedo. Me imagino la incertidumbre, el temor, lo que podría llegar a pasar. Sin embargo, Dios le da una promesa. Tú repartirás esta tierra. No la iba a hacer otro, la iba a hacer Josué. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar con Josué y Josué tenía que confiar en esas palabras. En el versículo 7 hay un mensaje, una promesa de prosperidad. Dice, serás prosperado en todas las cosas. ¿Por qué? ¿Porque Josué iba a tener la capacidad de hacerlo? Sí, pero atrás de eso era porque Dios iba a estar con Josué. Y Josué tenía que confiar en Dios. En el versículo 8 hay una promesa, un mensaje de reciprocidad. Dice, el libro tiene que estar contigo, pero tú tienes que estar con el libro. Es decir, el libro de la ley estará presente, pero tienes que estar junto al libro de la ley. No era una cosa sin la otra. El libro contigo y tú con el libro. Por último, en el versículo 9, hay un mensaje, hay una promesa de fidelidad. Estaré contigo siempre, donde quiera que vayas. Es la promesa de Dios. Y Josué tenía que aprender a confiar, a descansar en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Alguien ha dicho que la Biblia contiene 366 promesas, una para cada día del año e incluso una para los años que son bisiestos. Quiero cerrar este concepto de aprender a apoyarnos en las promesas de Dios con lo que alguien escribió en un libro que me parece una frase extraordinaria. Párate en las promesas de Dios. Créelas, que nada ni nadie te saque de ellas. Es la palabra de Dios. Créela. Párate. Ojalá que este año pueda ser un año en el cual estemos parados y fundados en las promesas de Dios. Tenemos que creer las promesas de Dios, porque han sido dadas para nosotros, para nuestra bendición y para desarrollar nuestra confianza en Dios. Punto número 8. Tenemos que aprender a conocer las reglas de Dios. Si queremos un año de bendición espiritual, de crecimiento espiritual, tenemos que aprender a conocer las reglas de Dios. En la mayoría de las cosas de la vida, de los ambientes de la vida,
hay reglas. Hay reglas en los países, en las sociedades, en los trabajos, en los estudios, en las sociedades, en los vecindarios, en las familias, en los deportes. En todo hay reglas. Y las reglas son necesarias para que se pueda construir una vida de relación junto a los demás, una vida comunitaria de bendición, de tranquilidad, de prosperidad. Necesitamos las reglas. Ahora, fíjense que Dios coloca reglas en su libro, en su ley, y estas reglas se las muestra a Josué, se las dice para que Josué sepa lo que tiene que cumplir. Las reglas de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en este libro de día y de noche. Guarda sus palabras. Haz conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las reglas, queridos, no son puestas por una convención de pastores, ni por los pastores de la iglesia, ni por un reglamento que un comité ejecutivo decida, bueno, estas son las reglas que hay que cumplir. Las reglas están dadas por Dios. Dios ha dejado reglas, principios. De acuerdo a lo que dice Éxodo 20, tenemos allí los 10 mandamientos. Y esos son principios, son reglas para que la humanidad viva mejor. Romanos capítulo 13 dice, no resistamos la autoridad. La autoridad establece reglas. Y el que ha dejado reglas para nuestra vida es Dios. Dios pone las reglas. El mundo vive de acuerdo a sus reglas, a sus principios. Ustedes habrán escuchado tantas veces, yo hago lo que quiero. Las reglas en mi vida las pongo yo. De hecho, hay una canción que cuando uno no sabe inglés, es una canción estupenda. Bueno, sabiendo inglés también es una canción preciosa porque tiene una melodía fantástica, una armonía excelente, una de las canciones más reproducidas de todos los tiempos, pero con una letra bastante nefasta, que es esa canción que se llama A Mi Manera. ¿Por qué? Porque entonces allí está el mensaje propiamente de la humanidad, propio del ser humano apartado de Dios, fuera de Dios, lejos de Dios. Vivo a mi manera. Queridos, el mundo vive a su manera. El mundo no escucha reglas, no quiere principios, no quiere fundamento, no quiere órdenes. El mundo vive a su manera. Y nosotros vivimos, como decía el gran predicador John Stott, en medio de una contracultura, de una avasallante accionar del mundo en contra de nosotros, porque nosotros queremos vivir bajo las reglas de Dios. Hermanos, el mundo vive a su manera. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los principios, a las reglas de Dios. Tenemos que aprender a conocer las reglas de Dios. Y si en este momento hay entre nosotros alguien que aún no ha comenzado a vivir de acuerdo a las reglas, a los principios de Dios, déjame decirte que si querés bendición para tu vida, bendición espiritual, prosperidad espiritual, personal, familiar, material, tenés que empezar a vivir bajo las reglas de Dios. Y la primera de estas reglas es reconocer tu pecado, tenemos que reconocer nuestro pecado, confesárselo a Dios, creer en la obra de Jesucristo allí en la cruz a nuestro favor, pedirle perdón al Señor por nuestra manera de andar a nuestra forma y aprender a andar de acuerdo a las reglas y principios de Dios. Josué no tenía que aprender las reglas, tenía que obedecerlas. Las reglas ya estaban establecidas. El mundo va en contra de los principios de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ir a favor de los principios de Dios y en contra de lo que dictamina un mundo gobernado, manejado por hombres y por mujeres que viven en las tinieblas, sin Dios, sin luz, sin ninguna esperanza. Punto 9, y estamos terminando, a ver si achico un poquito y podemos terminar hoy. Aprender a vivir sin temor. Me encanta el versículo 6, 7 y 9 de este primer capítulo de Josué, donde Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes.
Queridos, era lógico que Josué tuviera temor y miedo. ¿Por qué? Porque aquel que había estado entre Dios y el pueblo, que era Moisés, ese gran hombre de Dios, ya no estaba más. Toda la responsabilidad cae sobre él. Levántate y anda, tú repartirás este pueblo. Llama a todo el pueblo, entren, empiecen a caminar. Ahora, ¿qué es el miedo y el temor? Bueno, el miedo es el resultado del pecado. Cuando el hombre peca allí, cuando la mujer peca allí en Génesis capítulo 3, lo primero que escucha Dios cuando les pregunta dónde están es esto: tuve miedo y me escondí. Así que el resultado del pecado es el miedo. Nosotros vivimos en una época donde se han exacerbado el miedo y la desesperanza, el temor y la angustia. Vivimos en una época donde las empresas farmacéuticas facturan miles de millones de dólares al año en psicofármacos, en productos que muchas veces necesitamos por trastornos en nuestro organismo, déficit lógico en nuestro físico, en nuestra naturaleza física, y que nos ayudan a poder vivir mejor y que tenemos que tomar bajo la prescripción médica. Pero la gran mayoría de las personas vive en miedo, en desesperanza y en angustia porque no saben qué les pasa. Todos conocemos personas que están en una posición económica de suficiencia, en una posición social importante, que viven en la desesperanza, en el miedo, en la angustia. Muchos creyentes también viven así. Y yo quiero dejarte, porque lo que te quiero decir, te lo digo con absoluto fundamento. No es el fundamento solo de lo que pude haber vivido. Es el fundamento de lo que encuentro en la palabra de Dios. Todos atravesamos momentos de desesperanza, de angustia, de temor, de frustración, de perplejidad, de no saber qué nos pasa, de sentir un vacío interior que nada ni nadie lo puede llenar. Yo sé lo que es pasar eso, porque todos en la vida experimentamos esos desiertos de la frustración, de la depresión. Pero quiero decirte que lo único que nos puede sacar, en la mayoría de los casos, y siempre es la palabra de Dios. Tal vez necesitemos tomar alguna medicación, pero siempre nos habrá de sacar la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Dice Isaías 41:10, no tengas miedo, yo estoy contigo. Dice el Salmo 23:4, tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Dice Josué 1:9, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas ni desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y lo único, queridos, que puede sacar y ayudarnos a vencer la desesperanza es el poder de la palabra de Dios. Vuelvo a insistir, tal vez necesitemos la orientación de algún profesional, pero junto a eso, empecemos a leer la Biblia con mayor asiduidad. Leamos la experiencia de aquellos hombres en la antigüedad, en el libro de los Salmos, en el libro de Eclesiastés, incluso párrafos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, donde el apóstol San Pablo experimenta profundas crisis. Y vamos a darnos cuenta que allí a estos hombres no los sacaron los psicofármacos porque no había en aquel entonces. Había brebajes, mezclas que podían ayudar. Lo sacó el poder de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a leer la Biblia y a buscar en la palabra de Dios ese poder que nos levante, como a Jeremías en el pozo, esas sogas de Dios que descienden, nos toman desde nuestros hombros y nos levantan para sacarnos de ese pozo. Alguien dijo, los barcos no se hunden por el agua que está alrededor de ellos. Los barcos se hunden porque el agua entra en ellos. No permitas que
lo que te sucede alrededor entre en tu vida y te haga naufragar. Enfrenta tus miedos. Enfrentemos los miedos lógicos y naturales de la existencia humana con el poder del Señor y vamos a ser libres para siempre. Dice el Salmo 40, los primeros 4 versículos. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bienaventurado el hombre que pone en el Señor su confianza. Tenemos que aprender a vivir sin temor, queridos. Y el único que nos puede ayudar a vivir sin temor es Dios, a través de la confianza en sus promesas y en su palabra obrando en nuestra vida. Por último, y estoy terminando bastante bien, aprender a obedecer a Dios. ¿Qué tenía que hacer Josué? Josué solamente tenía que obedecer a Dios. Fíjense que el Salmo, el pasaje de Josué termina diciendo, tenemos que aprender a obedecer, y allí entonces le dice en el versículo 10, Josué mandó a sus generales que avisen a todo el pueblo, prepárense, vamos a empezar a andar. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Qué significa eso? Obedecer es simplemente eso, obedecer. Es aceptar lo que Dios dice y cumplirlo. Aun cuando nos parezca que es insólito, que es raro, que va contra la lógica humana y la naturaleza humana y el pensamiento humano, tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque entonces, queridos, si nosotros aprendemos a practicar lo que nos dicen estos 10 principios, que muy por arriba me encantaría, esto es un tema, sería un tema bárbaro para un campamento donde podríamos tener mucho más tiempo para hablar, pero si queremos tener un año de bendición espiritual, tenemos que aprender a escuchar a Dios, a enterrar el pasado, a levantarnos y a empezar a andar, a mejorar nuestras relaciones interpersonales, a ver el cuadro de nuestra vida completo, no una parte. Tenemos que aprender a practicar la presencia de Dios, a apoyarnos en las promesas de Dios, a conocer las reglas de Dios, aprender a vivir sin temor, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, y aprender a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos traerá un año de bendición espiritual. Todos queremos iniciar un año de la mejor manera. Bueno, acá tenemos 10 principios que están allí guardados en estos primeros versículos del capítulo 1 de Josué, para comenzar un año. Y más allá de todo lo fatídico que pueda pasar, más allá de toda la incertidumbre que hay en el mundo, más allá de las pestes, el Salmo allí dice, el Señor te cubrirá de las pestes, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Más allá de las pestes que pueden venir y pueden rozarnos y pueden complicarnos, tenemos que aprender a descansar en el poder del Señor, aprender a tener un año en la presencia del Señor y aprender a tener un año a vivir viviendo en el poder del Señor. Que así sea para nuestra vida, que estos principios que Dios le dejó a Josué puedan ser para nosotros también un faro que en cada uno de los días, cada una de las semanas, cada uno de los meses de este año nos sirva para vivir cerca de Dios y para honrar al Señor. Permítanme tener una oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra es eterna y es fiel y nos pide lo mismo que le pedías a Josué en la antigüedad. Lo mismo nos estás pidiendo a nosotros, que aprendamos a escucharte, a dejar nuestro pasado, a levantarnos y andar, a tener actividad en nuestra vida espiritual, a vivir sin temor, a aprender a ver el cuadro completo de nuestra vida y sabiendo que si nunca nos has fallado, tampoco lo vas a hacer ahora, aun cuando estemos en el medio del desierto. Que aprendamos a conocer tus reglas, a obedecerlas, a ponerlas por práctica, a mejorar nuestro carácter, a obedecer y a vivir de acuerdo
a lo que quieres y tienes para nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos, bendecí nuestras vidas, bendecí nuestra querida congregación. Si hay alguien que aún no te conoce, que pueda encontrar en Jesucristo el faro al cual mirar, el faro de seguridad, de apoyo, de confianza en el cual creer para transitar en el tempestuoso mar de esta vida. Que podamos, Señor, colocar nuestra mirada en tus promesas y aprender a confiar en ellas. Gracias te damos por este mensaje que le diste a Josué hace tantos años, pero que es un mensaje eterno, que permanece para siempre. Pedimos tu bendición, nuestro Padre, y la aplicación del poder de tu palabra a nuestra vida por la acción de tu gracia, de tu bendición, de tu Espíritu, obrando eficazmente en cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestra necesidad. Lo hacemos para tu gloria y nos ponemos en tus manos, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar.